El libro trata sobre un caso de persecución de la brujería que hubo en el mundo colonial inglés, específicamente en la colonia de Massachusetts, en el pueblo de Salem, que está cerca de Boston, a finales, como lo indica el título, a finales del siglo XVII. El interés fue que yo llevo algún tiempo trabajando el mundo colonial británico y francés, o sea, lo que son Estados Unidos y Canadá en sus etapas coloniales, y siempre me llamó la atención este caso de una violencia tan terrible, desatada en el interior de una población aparentemente con todos los elementos para tener una vida pacífica y armónica, y cómo finalmente en menos de un año ya habían muerto más de 20 personas, y qué fue lo que llevó a este estallido. Y entonces me interesó rastrear cuáles eran los elementos en común en el caso de la persecución de brujería en el mundo colonial británico a comparación de cómo se estaban llevando los casos en Europa. Y entonces descubrí que efectivamente hay algunos elementos en común, pero que muchos otros sí eran resultado del contexto colonial, como por ejemplo en los juicios se habla mucho de los indios, se habla mucho de esta condición de frontera, de lo que es la migración de Inglaterra hacia las colonias, y cómo las familias que habían llegado en época muy temprana pues ya llevaban ahí varias generaciones y ya habían comenzado a haber problemas por tierras, rivalidades entre las familias, el problema de la propia colonia, que era una colonia que tenía muchos problemas con la metrópoli, con Inglaterra, porque Massachusetts no quería seguir las directrices que establecía Inglaterra en cuanto al funcionamiento como colonia, y frecuentemente la retaba y trataba de establecer sus propias normas. Y vi cómo todo esto se combinaba justamente en este momento, que había un vacío de poder porque Inglaterra le había retirado la cédula a Massachusetts. La cédula es una especie de acta de reconocimiento como parte del sistema británico, y había habido un cambio de dinastía dinástico, un ajuste dinástico en Inglaterra con la caída de Jacobo II y la entronización de Guillermo III y María II, y todo esto pues favoreció que ese clima de incertidumbre vinculado a los problemas internos de este poblado de Salem pues derivara en esta persecución en que se buscaban culpables, ¿no? También se buscaban culpables porque los puritanos habían migrado a América buscando crear una ciudad, la ciudad de Dios, ¿no? Comunidades que siguieran a pie juntillas las directrices divinas, las directrices de la providencia. Y para este momento pues ya había problemas que querían haber dejado atrás en Inglaterra, como pues personas de edad avanzada, mujeres que no se habían casado, crimen, robo, prostitución. Y entonces sentían que habían fallado en esta misión encomendada por el propio Dios, y andaban buscando a quién culpar de esa sensación de incertidumbre, no solo del propio caos dentro de la comunidad, sino también del vacío que les generaba la situación, la mala relación con la metrópoli en estos momentos. Yo revisé muchas obras cuando estuve haciendo la investigación. Por supuesto, uno revisa primero a quienes han trabajado el tema, ¿no? Y también revisé, por supuesto, los juicios, que es la base documental de este trabajo. Entonces, yo vi que en la mayor parte de las obras partían ya del casi el momento en que estallaba la persecución en contra de hombres, mujeres, niños y niñas, ricos, pobres, poderosos, desvalidos, marginados, etcétera, etcétera, porque eso es algo muy interesante del caso de Massachusetts, de Salem, que persiguen, no hay división, no es solamente mujeres marginadas o ancianas, no sé, sino aquí cualquiera puede ser acusado de brujería, hasta una niña de 4 años a un hombre octogenario, ¿no? Entonces, cuando estuve revisando las obras previas, me di cuenta de que arrancaban pues, ya con la Revolución Gloriosa, que es este proceso de ajuste dinástico en Inglaterra, y de repente ya estaba entrando de lleno al tema. Y yo lo que busco es que los lectores tengan todo el contexto, lo que está, la historia de Massachusetts, cómo se funda, cómo funciona el puritanismo, cuáles sean sus objetivos, para entender por qué se da una crisis interna en Massachusetts que deriva en esta situación de conflicto entre los habitantes de esta comunidad, y al mismo tiempo poder delinear para el lector cómo se había complicado la relación de los colonos con la madre patria, con Inglaterra, y que ello también abona, por supuesto, a esta sensación de pérdida
de sentido, de que habían perdido la directriz los habitantes de Massachusetts, y hay que recordar que los puritanos no tienen una representación plástica del demonio, del diablo o el maligno, como dice el título. Entonces la única forma en que podían enfrentarse a las obras perversas de este ser es a través de la manifestación de la brujería, a través de aquellos que establecían un pacto con el maligno, ¿no? Entonces por ello, o como no pueden perseguir al diablo en sí, al maligno, lo persiguen a través de aquellos con los que estableció un pacto, que son supuestamente aquellos que habían establecido un pacto con el demonio, ¿no? Con el maligno, y ellos y ellas son los acusados de practicar la brujería. Bueno, algunos de mis alumnos los han leído y les ha gustado mucho, afortunadamente. Estoy muy contenta, me han dicho que les ha gustado mucho, que les ha explicado mucho cómo funciona la brujería, porque realmente aquí en México no tenemos persecución de la brujería, tenemos hechiceras, que es muy distinto, pues una función completamente distinta. En cambio, en el caso de Salem sí es una prolongación de la brujería que era perseguir en Europa. De hecho, algunos puntos en los juicios son muy semejantes, pero en otras cosas, como yo te comentaba al principio de la plática, pues sí tiene características propias del entorno, ¿no? El mencionar a los indios. Muchos de los acusados de brujería dicen que entraron en pacto con el demonio, con el maligno, porque prefieren confesar a que los ejecuten. Al principio, además, si confesabas no te ejecutaban, al final de los juicios ya, si confesabas igual te ejecutaban, pero entonces muchos de ellos dicen que entraron en pacto con el maligno por evitar ataques de los indios, porque tenían experiencias de que los indios habían atacado sus comunidades y habían en algunos casos incluso perdido familiares en estos ataques, y la presencia de los indios era una constante amenaza. No siempre estaban en pie de guerra los indios, ni mucho menos, pero era un elemento pues diferente al que no existía en Europa. Entonces sí he tenido el gusto de que he oído muy buenos comentarios por parte de mis alumnos. También en la presentación del libro en la Feria de Minería, preguntó una de las personas de que si era solo para historiadores, y yo no contestó una de las presentadoras, que me hizo el favor de apoyarme con la presentación, y dijo que no, que porque como rastreaba el contexto en que habían tenido lugar los juicios y esta persecución, que cualquier persona que le interesara el tema podía acercarse al libro y entender qué es lo que había pasado, que porque tenía una buena un buen trabajo en cuanto a los antecedentes para entender realmente los procesos, ¿no? La verdad es que disfruté muchísimo la investigación, la lectura de los juicios me pareció sensacional, porque no solamente es recrear los juicios y platicar los procesos, sino realmente adentrarnos en la mentalidad de la época, qué es lo que a qué temían, cuáles eran las fobias de esa sociedad, cómo funcionaban la comunidad, cómo para esos momentos ya había una gran distancia entre los ricos y los pobres, los poderosos y los desvalidos. Por ejemplo, algunas de las muchachas que hacen denuncian a sus patrones porque los patrones las habían golpeado. Entonces también todo este caso de brujería, de persecución de la brujería, fue también una catarsis, una manera de canalizar el resentimiento, ¿no? El pobre contra el rico, el marginado y el vulnerable contra el poderoso que lo maltrataba. Las envidias por las tierras, el que fue exitoso podía ser denunciado por alguien que no había tenido la misma suerte, simplemente por envidias. Entonces realmente canalizó el resentimiento, afloró el resentimiento, y vieron en la posibilidad de denunciar como supuestos brujos y brujas a sus vecinos como una manera de venganza, ¿no? Claro que se les desbordó, luego ya no sabía ni qué hacer. Y entonces, como ya todo el mundo era sujeto de la persecución, finalmente llegó un gobernador por parte de Inglaterra que cuando denunció a su propia esposa, pues ya le paró un alto y declaró una amnistía general y ya abastió las cárceles que estaban llenas de gente esperando juicio. Pero sí fue de una violencia extrema en un periodo de tiempo muy corto. Pero sí fue fascinante leer los juicios y adentrarnos en la mentalidad de la época, tratar de entender cuáles eran sus temores, ¿no? Qué era lo que estalló ahí en esa pequeña comunidad aparentemente idílica, ahí en la costa del Atlántico, para que tuviera lugar el juicio. Y algo que también disfruté mucho es que yo sabía que habían declarado inocente a la última mujer ejecutada por brujería, creo que en el 2003. 2003-2004, pero justo cuando estaba terminando ya el texto final, en mayo del año pasado, declararon inocente a la última mujer acusada de brujería, pero no ejecutada. Apenas en mayo del 2022 se terminó el juicio realmente. Entonces tuve la suerte de poder incluir eso en
en mi libro, y pues ver realmente cómo se habían quedado ahí todavía pendientes hacerles justicia a estas personas, justicia que se alcanzó hasta el siglo XXI, ¿no?